Lógicamente esta larga denominación va a tener que desaparecer porque es poco práctica. Yo propongo que en su día lo llamemos, que va a ser el Plan General de Contabilidad de las entidades sin ánimo de lucro. Y después me referiré un poco más a por qué digo esto. Pero también quisiera hacer antes una precisión que ha sido alguno de los problemas que ha habido para llegar a demostrar que la realidad de las entidades sin ánimo de lucro es un poco diferente a ese mundo que llamamos de las entidades lucrativas. Todos tenemos una cierta idea de qué son y qué representan estas entidades, pero de ahí a que podamos con alguna precisión contestar a los tres interrogantes que he puesto en esa transparencia, pues la verdad es que cuesta trabajo. ¿Qué son las entidades sin ánimo de lucro? Todos tenemos una idea intuitiva de lo que son, pero con precisión va a ser un poco difícil. No es el problema solamente de España, ¿eh? En el contexto internacional tampoco se ha contestado a estas tres preguntas. La segunda nota es qué características, qué atributos tienen estas entidades que las distinguen del resto de las entidades. También es una buena pregunta que es difícil de contestar, y lo que es muy difícil de contestar es en pocas palabras. Y ya la tercera es donde nos perdemos. ¿Cuáles y cuántas son? ¿A dónde abarcan? Por ejemplo, ¿las cooperativas son o no entidades sin ánimo de lucro? ¿Y las asociaciones de amas de casa? Es decir, que tenemos una panoplia tremendamente grande sobre ello. Estudios empíricos que se han hecho, principalmente en Estados Unidos y en Alemania, sitúan que la contribución que pueden tener estas entidades al PIB puede estar entre el 12 y el 20%. Esto de entre el 12 y el 20 significa que nadie tiene claro cuánto. Pero sí lo que está claro es que tienen una gran importancia dentro de lo que es la economía mundial. Todos ustedes saben que en determinados países, pues la verdad es que gran parte de su supervivencia la tienen a través de entidades sin ánimo de lucro, que probablemente es el ejemplo más llamativo de lo que hacen. Y qué duda cabe que en el norte de África pues van a tener un campo abonado para las próximas décadas en que van a tener que hacer. Con todo esto, en el ICAP fueron conscientes de que había pues una realidad que no estaba suficientemente plasmada en los planes de contabilidad que había al uso. Realmente, un objetivo era adaptar las normas, que son del año 98, al nuevo marco que había aparecido como consecuencia de la aprobación del Plan General de Contabilidad. Pero se pusieron unos parches al principio y se vio que aquello era insuficiente. Entonces, mediante una resolución del año pasado, 18 de noviembre, el ICAP designó pues, un amplio grupo de trabajo dentro del seno del Instituto para que al final, en colaboración con los funcionarios del propio Instituto, hiciéramos una propuesta de plan de contabilidad para estas entidades. Dentro de este grupo de trabajo estuvieron representadas, pues digamos que todos los estamentos más importantes que tenían que ver y que decir algo respecto de esta contabilidad singular. Hubo expertos de las propias entidades, hubo también funcionarios del ICAP, muy principalmente, y de otros organismos oficiales, como Hacienda, Banco de España, también estuvieron allí presentes. Profesionales independientes, los auditores, hubo también consultores que accedieron a ese grupo de trabajo. Y también una representación suficiente de los docentes, que el número de 4 o 5 personas también estuvimos ahí. Fruto de las reuniones de esta comisión, que tuvimos plenos y pequeños comités para ir desarrollando puntos concretos, pues el fruto fue ese plan que en el mes de julio apareció y que todos ustedes conocen, que Dios mediante, en unas fechas muy próximas, entiendo que será aprobado para
empezar su andadura a partir del 1 de enero del año que viene. ¿Qué es lo que motivó, qué es lo que animó, o cuáles son las razones que a Ricard le indujeron a que había que hacer algo respecto de estas entidades? Como Leandro Cañivano ha dicho, desde hace ya más de 10 años, creo que fue en el año 96, dentro del seno de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad, hubo un documento en el cual apareció en la comisión y hubo que pronunciarse sobre él, que era la contabilidad de las entidades sin fines de lucro. Por esas casualidades de la fortuna, pues me ocupo a mí, digamos que la tarea de llevar a puerto pues aquel documento. Y realmente fue el germen de lo que después sucedió. Ese documento ya bastante antiguo, es más, yo creo que lo hemos hasta recatalogado en el ICAP, pues él contiene lo que al final, pues más o menos, ha sido las ideas directrices del plan que se va, de las normas contables que se van a aprobar. Aquí, en el año 2003, AECA en otro de sus documentos reprodujo parte de aquello que habíamos dicho en el año 96. Dentro de ello, no insisto, hay dos ideas centrales. La primera, que la contabilidad no puede aplicarse indiscriminadamente a todos los entes que puede haber en la actividad económica general, dado que no son comparables muchos de ellos entre sí, sino que tiene que haber enfoques especializados dentro de ellos. Y concluíamos diciendo que las entidades sin fines de lucro posiblemente eran más características, porque conceptualmente encontramos que era un pequeño disparate que las entidades sin ánimo de lucro, una de las herramientas con las que se les medía es la cuenta de pérdidas y ganancias, que justamente en las lucrativas es la herramienta con que se mide la eficacia de dichas entidades. No tenía sentido con algo que estaba fuera de su horizonte que se les fuera a evaluar a estas entidades. Posteriormente, las fechas, aquí he puesto esta que es del 2003, es anterior, lo que he puesto es una transcripción del 2003. Posteriormente, porque esa es del 96, en el año 2002, dentro de lo que coloquialmente se conoce como el libro blanco de la reforma de la contabilidad, que fue un documento importante en este país, donde se trataron durante cerca de un año, entre un estamento que éramos cerca de 100 personas que estuvimos colaborando, cuáles eran los problemas que había en España para incorporarnos en general a las nuevas corrientes contables de todo el mundo. Pues uno de los capítulos se destinó justamente a hablar de lo que significaban y de qué habría que hacer con las entidades sin ánimo de lucro. Ahí se dice que se apuntaba la necesidad de que hubiera un tratamiento contable diferenciado, justamente porque el ánimo de estas entidades, la finalidad, era no obtener beneficios en el sentido de las entidades lucrativas. Era ajeno a ellas el tener ánimo de lucro, sino que lo que tenían que tener los estados financieros, su objetivo, debería ser recoger y explicar las variaciones que a lo largo del tiempo iba teniendo el patrimonio de estas entidades, que era garantía de su estabilidad. Es más importante, y este documento lo dice, en estas entidades, ver cuáles son los compromisos que tienen hacia el futuro, casi que cuál es la situación. ¿Por qué? Porque el ganar o perder dinero en esta entidad está fuera de ellas. Lo que tienen que tener en cuenta es qué compromiso social tienen y cómo van a desarrollar dicho compromiso social. Como esto fue a lo largo del tiempo, 20 años más o menos, ha sido asumido, digamos que por los estamentos oficiales, en el plan general, el ICAP, con el grupo de trabajo, lo que intentó fue poner esto, blanco sobre negro, en un plan general. Dentro del grupo de trabajo nos encontramos con
tres interrogantes básicamente de los que teníamos que resolver. En primer lugar, ¿considerábamos o no que era suficiente para dar una amplia información de estas entidades, usar los mismos estados financieros que usaban las entidades lucrativas? Que fue la primera pregunta que nos hicimos nosotros mismos. Pregunta a la cual nos contestamos diciendo que efectivamente con eso no era suficiente. Pasamos a la segunda. ¿Bastará simplemente con introducir ciertos cambios en las cuentas anuales, en los estados financieros de las entidades lucrativas, para que se pueda entender la realidad económica de las mismas, con independencia de complementar en algún caso con determinada información? La postura del grupo fue que, bueno, que podía ir por ahí, pero que probablemente no sería suficiente. Entonces pasamos a la tercera pregunta, que es que si se requerirá que estas entidades deban formular unos estados contables concretos y específicos para ellas, y además distintos de las entidades lucrativas. La conclusión fue que a lo mejor el futuro es eso, pero lo que hay que ser es consciente de dónde estamos ahora. Y la postura que tienen las normas contables que Dios mediante se aprobarán están entre el segundo interrogante y el tercero. Tienen más, pero lo que tienen es vocación para llegar a ser algo distinto. Por lo tanto, al grupo de trabajo le pareció bastante claro que no era suficiente para mostrar la imagen fiel de estas entidades formular sus cuentas anuales como el resto de las entidades lucrativas. Que era interesante y necesario incluir cambios en los estados financieros para adaptarse a la realidad de estas entidades, además de alguna pequeña otra información específica que atendiera solo a ello, pensando que en un futuro los estados contables deberían ser concretos y específicos para estas entidades y complementarlos con otra información ajena a la puramente contable que fuera necesaria. Entonces, este fue el punto de partida que nos encontramos más o menos en las vacaciones del año pasado. Porque también quiero decir una cosa. Yo que he estado en bastantes comisiones de ICAT, recuerdo una de ellas que me parece que tuvimos 5 años, que fue la de la Comisión de Consolidación. Entonces me he hecho mayor allí en esa comisión. Yo empecé siendo un niño y ya no soy un niño. En esta, sin embargo, no hemos estado ni un año. Yo creo que la primera reunión que tuvimos fue en noviembre y que fue cuando empezamos a depurar estas ideas, y ya las siguientes yo creo que fue en febrero. Y a partir de febrero, muy rápidamente, llegamos a establecer el borrador que ustedes conocen. Bueno, dentro de todo en lo concreto, mis compañeros serán los que entrarán en ello. Yo lo que quiero hablar es el entorno en el cual nos hemos movido y por qué hicimos nosotros. Primera controversia importante que tenemos. ¿Qué es más importante? Distinguir entre operaciones lucrativas y operaciones no lucrativas, o si teníamos que poner el acento en que había actividades que eran indiferentes, porque lo que nos interesaba es quién las hacía. Es decir, ¿qué interesa distinguir? Actividades lucrativas y no lucrativas, o entidades lucrativas sin ánimo de lucro. Partíamos de que nuestras leyes, y esto es una realidad que hay que tenerla siempre en cuenta, tradicionalmente han pensado que había que poner el acento en las actividades y que había actividades con ánimo de lucro y actividades sin ánimo de lucro. Como ejemplo, aquí les pongo 3 disposiciones que ustedes se conocen también como yo, que hablan de que pueda haber actividades lucrativas y actividades mercantiles, que llaman, sobreentendiendo que son las lucrativas para este sector.
Este es el marco que no hemos podido vulnerar, dado que, ojo, aquí hay la Ley 3094, la Ley 50/2002 y un Real Decreto, que es el 1337/2000. Las dos primeras leyes, si hay que pasar por encima de ellas, hay que reformarlas. No se puede hacer nada. Primera dificultad que teníamos y que tuvimos que reflexionar. Primera pregunta que nos hicimos. ¿Se pueden distinguir ambas clases de actividad? Creemos que es bastante difícil distinguirla toda ella, porque las operaciones son las operaciones. Son comprar, vender, pagar, cobrar. Y que las hagan entidades con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro es indiferente. Con lo cual, las actividades se caracterizan por la intencionalidad, no objetivamente de qué se trata. Entonces, con esto ya teníamos algo que no estaba en la mente de los legisladores, que habían diferenciado las dos clases de actividades. Pero además, si lo que decíamos que eran las mismas actividades, entonces distinguirlas se ponía por qué las hago. Es decir, ¿qué quiero con las actividades que realizo? Si yo lo que estoy haciendo es una actividad para ganar dinero, sería actividad lucrativa. Si yo estoy haciendo la misma actividad, pero con ajeno a ganar dinero, sino para cumplir un fin social, sería una actividad no lucrativa. Y aquí normalmente vuelve a empezar otra vez otro pequeño error. Que todo el mundo sea consciente de que actividad económica las hacen todos. Como paradigma, creo que lo conocemos todos, de algo muy ajeno a una actividad lucrativa, pues sería lo que hacía la Madre Teresa de Calcuta. ¿Estáis seguros que la Madre Teresa de Calcuta no hacía actividad económica? Claro que hacía actividad económica. Lo que no hacía son actividades económicas, que son distintas. Entonces, partiendo de que la actividad económica siempre tiene que existir y que son una serie de hechos concretos en los cuales se manifiesta, esos hechos concretos, distinguir si son lucrativos o no lucrativos, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es decir, ¿quién los hace y para qué los hace? Y eso entonces, la distinción se nos va de las actividades a los sujetos que las realizan. Luego, por lo tanto, lo que tiene sentido es hablar de entidades con ánimo de lucro y entidades sin ánimo de lucro. Y nos lleva a la tercera cuestión, entendiendo que si es muy difícil distinguir lo anterior, pues entonces pongamos el acento en que lo que tenemos que precisar son entidades lucrativas y no lucrativas. Con esto llegamos a la conclusión de que no existen operaciones lucrativas o no lucrativas, sino entidades que realizan estas operaciones. Ojo, obviamente, este caso no se le contempla a nuestras leyes, con lo cual, ese paso que a lo mejor algunos queríamos dar, de llegar más lejos, fue imposible. Pero también que las leyes son cambiantes. O sea que lo que es cierto es que en un momento dado hay una realidad y las leyes se tienen que adaptar a regular la realidad que se presenta. Un ejemplo concretísimo. Yo cuando era pequeñito y estuve estudiando Derecho, yo me acuerdo que el derecho de familia que estudié no es igual al derecho de familia que hoy en día existe. No hay por qué entrar en detalle. Pero fijaros el cambio que había entre cuando yo estudié el derecho de familia que me enseñaron y el derecho probablemente que alguno de mis nietos va a tener. Es bastante diferente. Luego, no sería una idea descabellada que hubiera y que cambiar en el futuro, que tuviera que cambiar ese enfoque de las leyes de distinguir entre actividades y no entre sociedades. Razones que se dicen para que la distinción se ponga entre entidades, entre actividades lucrativas y no lucrativas. Suelen decirse que son de carácter fiscal. Y el pobre fisco, que
ella tiene culpa de muchas cosas, se lleva la culpa de todo. ¿No ven? Es el pim pam pum, bueno, lo estáis viendo hasta en la propaganda preelectoral que hay. Todo va a girar alrededor de la competencia, el cometido de la fiscalidad. Y ojo, los impuestos son necesarios, porque pagar impuestos significa que hay que hacer un gasto y que lo que tiene que tener ese gasto es un contenido. En eso no. Pero bueno, decía que esta distinción era de carácter social. Y desde este punto de vista se decía que con ello lo que había que hacer es gravar el resultado económico de aquellas actividades que se hacían para ganar dinero. Y además con esto se eliminaba una ventaja competitiva. Porque si había una entidad sin ánimo de lucro que hacía una serie de actividades y competía con otra con ánimo de lucro, tenía la de ánimo de lucro ventaja competitiva. Y que entonces, justamente por esto, las igualaba, sometiendo a gravamen todo. Bueno, yo creo que esta razón tiene bastante peso, aunque también lo que digo es que admite bastantes matizaciones. Aquí lo que tengo son razones, que en su día dijimos, para cambiar la perspectiva. Primero, el capital. Hay una cosa en las entidades, que es lo que llamamos capital propiedad. ¿Quiénes son los dueños de las entidades? Sus accionistas, sus socios del capital. Son ellos los que rigen su destino y también los que se atribuyen el beneficio, pérdida, que en su día pueda suceder. En las entidades sin ánimo de lucro no hay capital propiedad. Nadie, ni personas ni entidades, es dueño de una entidad sin ánimo de lucro. Es la sociedad en su conjunto la que es propietaria de algo, no personas concretas. Y esto tenemos un caso donde estamos, la propiedad es de la sociedad, no de personas. Segunda razón. El objetivo. Las entidades lucrativas permiten obtener, o sea, propician que se obtenga beneficio. Crudamente, lo que pretenden es ganar dinero, lo cual es honestísimo y mueve la economía mundial. Posteriormente, eso que ganan lo atribuyen en su totalidad al capital propiedad. Por ello, quiere decir que las entidades en contra, sin ánimo de lucro, obviamente no están orientadas a realizar beneficios traducidos en ganar dinero. Es más, si por cualquier razón llegaran a obtener estos beneficios, no los podrían atribuir bajo ninguna circunstancia a ninguna persona concreta. Nadie se puede atribuir beneficios que tenga una entidad sin ánimo de lucro. Como nadie se puede apropiar de esos beneficios, pues cuando se producen, se tienen que quedar dentro de la entidad y aplicarse a la actividad normal de la misma, que es la que ha logrado este fin. Tercera razón, que tiene que ver con la oportunidad de hacer. Todos ustedes que están en estas entidades habrán visto que es tremendamente difícil y complicado el distinguir en una entidad concreta qué entidad una a una es con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Ejemplos se pusieron en la comisión. Pues no sé, un edificio entero, con cámara de hospital, unas que son sin ánimo de lucro, y el garaje, los que aparcan tiros. Otra era las placas solares del techo, con ánimo de lucro. Podríamos llegar a ejemplos tremendos. Llegar a esto, pues naturalmente creo que es algo estéril. Pensamos que el camino más fácil y sobre todo más operativo será distinguir, pues, entre unas entidades y otras entidades, dado que si se obtienen beneficios, como dije antes, nunca podrán ser objeto de apropiación de personas. Pero eso significa otra cosa, que creo que va a ser más sencillo en el futuro. En vez de poner el acento de control en distinguir por clases de entidades, pongámoslo mucho más general, en distinguir por clase de entidades, no de actividades. Veamos si cumplen las condiciones para ser sin ánimo de lucro o no para ánimo de lucro. Dicho de otra forma, si una entidad
que teóricamente sin ánimo de lucro hace operaciones que favorecen a ese capital propiedad que no debería existir, esa sociedad no es una sociedad sin ánimo de lucro. Entonces habría que poner ahí el acento, y entiendo que este camino, por su simplicidad, sería muchísimo más fácil. Bueno, estas fueron las premisas para llegar a el plan general, el plan que tenemos. Aquí, y esto lo he comentado varias veces, referirnos a este plan contable, como está en su título, como si fuera una adaptación sectorial. Yo creo que como pocos engaños. Efectivamente, desde el punto de vista formal, para facilitar las cosas en su tramitación, esto aparece como una adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad. Pero fijaros que aparece también como con el mismo rango legal que el Plan General de Contabilidad, un Real Decreto. Con lo cual, perfectamente se podía haber dicho, y de eso se dice, cosas que discrepan del Plan General de Contabilidad. Yo afirmo que no es una adaptación, pese a que esta haya sido su tramitación, sino que sienta hacia el futuro los pasos para que, configuradas como dos realidades distintas, se pueda más adelante avanzar autónomamente en la contabilidad específica de estas entidades, que no tiene que ser idéntica a la de las entidades lucrativas. Pongo el acento en idéntica, lo que sí tiene que estar armonizado. No pueden ser dos cosas radicalmente distintas, sino esa armonización tiene que existir. Para facilitar su aplicación, me imagino que después se recomendará también, dado que lo que se ha hecho en este norma de adaptación que dije antes, ha sido exclusivamente poner lo que se va a variar respecto del Plan General de Contabilidad, como esto para su utilización puede ser un ligero embrollo, una vez que esto sea aprobado, rápidamente por parte del ICAC se hará unos textos refundidos para facilitar la aplicación, y con ellos será con los que nos vamos. El ámbito de aplicación, aunque lo hicimos con la conciencia de que queríamos hacer algo que sirviera para todas las entidades sin fines lucrativos en general, pues realmente obligatorio no es más que para aquello que en este momento se puede hacer, es decir, para las fundaciones de competencia estatal y asociaciones declaradas de utilidad. Y también las asociaciones deportivas seguirán con sus propias normas contables, siendo deseable probablemente que converjan con estas, si bien habrá una serie de informaciones que tendrán que dar. Está previsto también que el plan general, el plan de contabilidad de las entidades sin fines lucrativos tenga, digamos que, tres versiones, igual que el plan general de contabilidad. Una, que es la general para todas las entidades lucrativas; otra, que sería para pequeñas y medianas, y he visto que ahí me he equivocado. El plan general es para todas, el segundo punto es para pequeñas y medianas, y el tercer punto es para microentidades. Realmente es muy poco lo que se les pide a estas microentidades. Su estructura es la misma, la habitual entre nosotros, de toda la planificación. 5 partes, en las cuales después entrarán con mayor precisión. Quiero detenerme un poco en lo que para mí es la mayor innovación respecto del Plan General de Contabilidad. Si vengo diciendo desde el principio que las entidades sin ánimo de lucro lo que no tienen como objetivo ganar dinero, medirlas con el instrumento que se tiene para medir el dinero que ganan, es una incongruencia. Con lo cual, la cuenta de pérdidas y ganancias, en el sentido tradicional que todos conocemos, ha dejado de ser un documento de estas entidades. No tendrán que hacer cuenta de pérdidas. Lo que van a tener que hacer va a ser una cuenta de resultados. Esta cuenta de resultados, también por motivos de que hay que cumplir la legalidad vigente,
no lo hemos podido poner el nombre que quisiéramos, que sería el de cuenta de variaciones patrimoniales. Aquí lo que se trata es ver el patrimonio de un año, cómo se mueve y qué patrimonio tenemos con él. Parte serán gastos, serán ingresos, que la diferencia de unos y otros no es ni beneficio ni pérdida, puesto que es ajeno. Serán ampliaciones, reducciones, todo lo que sea. Lo que sí es cierto es que situación precedente, más o menos variaciones patrimoniales, sería la situación. Y en esta cuenta, que es la que tiene que explicar la evolución de las entidades, es donde se ha puesto el acento. Y esto es una innovación. Una innovación, me atrevería a decir, que a nivel mundial, dado que si esto se aprueba y se llega a buen término, muy probablemente seremos referentes, puesto que no existen cosas como lo que nos hemos atrevido, digamos, a hacer, a lo mejor con una visión que en algunos casos en otros países no es. También en el plan general de contabilidad se toca este fenómeno, el de las redes sin fines lucrativos. ¿Qué son? Tienen que presentar o no tienen que presentar documentación agregada. Aquí la dejamos en plan voluntario, pero diciendo, ojo, si la presentan, que sea con unos condicionantes de verosimilitud, es decir, igual que los cuentos consolidados. Se hablará más profundamente de ello. Otro tema que también se ha precisado, cuentas anuales consolidadas. Todo el mundo sabe que hay entidades sin ánimo de lucro, de las cuales para facilitar sus cometidos tienen como filiales entidades lucrativas. Lo que se ha dicho aquí, que esas entidades, en el caso de que cumplan lo establecido por el Código de Comercio, tendrán la obligación de consolidar. Fijaros que una entidad sin ánimo de lucro, la que posee capital propiedad en otras entidades con ánimo de lucro. No es supuesto contrario, porque como no hay capital propiedad, nadie puede poseer a una entidad sin ánimo de lucro. Es decir, que las entidades sin ánimo de lucro pueden ser cabecera de cartel. Lo que no pueden ser es entidades que se puedan consolidar con otras entidades, dado que no existe ese vínculo de capital. Bueno, pues todo esto es lo que durante todo el día de hoy mis compañeros tratarán de amenizarles para que no se aburran, aunque el tema de amenizar tiene poco tema, ¿no? O sea que de vez en cuando el echarnos una risa sería lo deseable. Entonces, ya lo sabéis, los que vais a actuar, intentad que se echen una risa. Bueno, que ya me he pasado. Conclusión. Yo que veo importante el nuevo rango legal que se le otorga. Ya no es una adaptación hacia el futuro, sino ya será otro plan de contabilidad, puesto que ya no va a haber subordinación entre uno y otro. Lo que tendrá que haber son relaciones de armonía, pero no subordinación. La principal diferencia sustantiva que encuentro es quitar, desaparecer la cuenta de pérdidas y ganancias tradicional de cuánto gano, cuánto pierdo, por otra cuenta de las gestiones patrimoniales que me expliquen la evolución del patrimonio. Se sientan, y no se ha podido continuar, por eso que dije antes, los primeros pasos para distinguir, no entre operaciones lucrativas y no lucrativas, sino preparando el terreno para que la distinción sea entre entidades lucrativas y entidades sin ánimo de lucro. Y finalmente, entiendo que este nuevo marco contable que Dios mediante tendremos antes de que acabe el año, su vocación, tal como se dice en el preámbulo de este Real Decreto, es servir de referente a todas las entidades sin ánimo de lucro. Entonces está ahí, pero lo que no puede es obligar a que lo sigan. Serán las propias legislaciones específicas de las distintas entidades las que tendrán que decir que ese es el plan que tienen que hacer. Bueno, pues por esto ya acabamos. Entonces, como aquí no hay preguntas, a continuación me parece que el que tiene que hablar... ¿Se han aburrido o no? Pues
ahora se van a aburrir. No, ahora no.